recargado. Listo. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra segunda parte de nuestro módulo sobre criterios jurisprudenciales y redes sociales. Vamos a retomar donde nos quedamos el día de ayer. Estábamos a punto de entrar a ver un poco los estándares internacionales en materia de libertad de expresión en Internet y en general. Pero, a ver, déjenme empezar a compartir la pantalla. Hoy amaneció como muy nublado, ¿no? No sé ustedes cómo haya amanecido en sus lugares de origen, donde se encuentren, pero aquí en la Ciudad de México amaneció como un poco nublado a pesar del fuerte calor que ha estado haciendo. A ver, un momento. Listo. Pues estamos con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Vean que en términos generales, los estándares internacionales, los organismos internacionales de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos en general, ¿verdad? Promueve maximizar la libertad de expresión en Internet. Esto en general pues responde a que es mucho más peligroso silenciar voces que en algún momento nos pudieran parecer ilegítimas por el peligro de que alcancen discursos legítimos. Y sobre todo pensando, ¿no?, en esto que las redes sociales puede provocar como una revolución, ¿verdad?, democrática. Pues en términos generales es más conveniente la libertad de expresión completamente abierta que la censura, ¿no? La censura favorece más al régimen autoritario y la libertad de expresión en términos generales favorece más al régimen democrático. Eso es como una regla general, pero evidentemente la libertad de expresión también tiene límites, ¿verdad? No está amparado por el ejercicio de la libertad de expresión los discursos de odio, la apología de la guerra, el odio nacional, cuestiones tan delicadas como la pornografía infantil. De ninguna manera podría justificarse este tipo de prácticas en la libertad de expresión. Y en ese sentido, pues es válido que en las democracias del mundo existan canales, mecanismos para restringir estos discursos de odio o prácticas que no pueden estar amparadas en un ejercicio como es el de la libertad de expresión. Entonces, encontramos que Frank LaRue, que es uno de los expertos más sobresalientes en libertad de expresión en Internet, pues plantea la problemática, ¿no? Él literalmente dice, recientemente y más aún con la expansión de las redes sociales, parece que no está clara la frontera entre una expresión desagradable u ofensiva que no puede ser penada desde la perspectiva de los estándares internacionales y el llamado discurso del odio. ¿En qué momento una expresión puede ser calificada como discurso de odio? Entonces, esa es la complejidad frente a la que nos encontramos, ¿no? Y un poco Vale, el día de ayer nos planteaba también una disyuntiva similar con el tema de las noticias falsas y cómo hay personas que se dedican a ganar dinero fabricando noticias falsas, ¿no? Manipulando a la ciudadanía. Entonces,
cómo podemos erradicar este tipo de prácticas sin caer en una censura excesiva por parte de los estados democráticos. Ese es el problema, esa es la disyuntiva. Y evidentemente, pues los operadores jurídicos, las autoridades electorales, las magistraturas electorales se enfrentan en esta disyuntiva cuando llegan los procedimientos especiales sancionadores, ¿verdad? Entonces, pues no es algo muy sencillo. Y muchas veces nos queda como esta sensación de que las autoridades electorales están siendo laxas o están siendo flexibles, pero muchas veces es este el problema filosófico que está detrás, ¿no? ¿Cómo hacer para que un caso en el que consideramos que pudiera haber un exceso en la libertad de expresión no perjudique como un precedente negativo a un derecho tan importante para la democracia como la libertad de expresión en el futuro, ¿no? A mí me parece que esa polémica la encontramos con toda claridad en el caso de Mariana Rodríguez, que ahorita lo discutimos. Yo sé que ya lo han estado viendo en otros módulos, pero si quieren lo retomamos. Entonces, pues bueno, esta es la disyuntiva en la que nos encontramos con el tema de los discursos de odio, que también es a veces muy complejo porque pues a veces hay, ¿verdad?, personas que pues, no son muy éticas, muy respetuosas al momento de manifestar una inconformidad. Y además, también es cierto que todavía, yo siempre menciono esta cita de Giovanni Sartori porque me parece bien importante. Para tener un sistema de partidos pluralista, no basta que hayamos logrado la extensión del sufragio universal, porque eso fue lo que generó, ¿no? Lo que propició la proliferación de los partidos políticos de masa, ni tampoco que exista un número grande de partidos políticos. Nos dice Sartori que necesitamos también transitar de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a valorar la diversidad humana. Entonces, imagínense que viéramos una opinión distinta a nosotros y que en lugar de parecernos chocante, dijéramos, qué genial que alguien puede concebir esto de una manera a como yo la veo, ¿no? Qué padre ese punto de vista, nunca lo había considerado, me está haciendo reflexionar, me puede hacer cambiar de idea. Entonces, imagínense, esto lo visualizó tan profundamente Giovanni Sartori, que dijo, no basta tener muchos partidos políticos para que realmente tengamos un sistema pluralista. En el fondo de lo que significa ser plural sería encomiar. ¿Qué significa encomiar? Aplaudir el disentimiento. Que cuando alguien opine distinto a mí diga, qué bien que opinas distinto, porque me has hecho pensar, a lo mejor tienes razón, ¿no? Pero en cambio, todavía estamos en sociedades muy intolerantes, que cuando vemos una opinión distinta, por instinto, ¿no? Casi, casi nos genera enojo, malestar, repudio. Y a veces, pues las respuestas no son de lo más pacíficas, éticas, y muchas de las veces recurrimos a la violencia, ¿no? Y esto es muy observable en las redes sociales, en Internet, que las personas en lugar de argumentar o discutir, vienen a los perfiles a insultar o acusar o inventar mentiras con tal de desprestigiar un punto de vista. Entonces, muchas veces esta intolerancia, que es obviamente parte de la evolución de un régimen cerrado, de opinión monocromática, a un régimen pluralista, pues va a ser evidente que va a haber una transición ahí, pero muchas veces esta intolerancia excede los límites y ahí es cuando es válido que las autoridades de los países democráticos puedan en un momento dado bajar estos contenidos, bueno, que podamos denunciarlos, que las redes sociales, las empresas de redes sociales puedan bajar estos contenidos violentos, agresivos, que pongan en peligro la dignidad, la seguridad,
la vida de las personas y además sancionar de alguna manera a estas personas que están utilizando estos discursos de odio, ¿no? Entonces estamos en un momento muy complejo por la hiperconectividad en la que vivimos, en donde culturalmente no estamos todavía preparados para la diversidad de opiniones y aplaudir, ¿no?, la diversidad de ideas. Entonces, también uno de los, pues se han desarrollado ya, ¿no?, principios relacionadas con el retiro de contenidos en Internet. Están, por ejemplo, estos principios de Manila sobre bueno, y sobre la responsabilidad de intermediarios. Estos, bueno, se llaman principios de Manila sobre responsabilidad de intermediarios, son establecidos en 2015, son propuestos por la sociedad civil y recomiendan que los estados no requieran la restricción o remoción de contenidos salvo mediante orden judicial emitida conforme a los derechos y garantías del debido proceso. Entonces, pues es un tema muy delicado, ¿no? Que podamos ordenar el retiro, la remoción de contenidos. Bueno, y aquí por intermediarios todavía estaban pensando centralmente en buscadores, como Google, como Yahoo, ¿verdad? Que no son como tal redes sociales, porque ahí hay otra política, sino que solamente alojan, ¿no? Indexan eh, como un buscador todo el contenido que puede existir o subirse en el mundo inmenso que es el Internet. Entonces, se ha considerado que solicitar a los intermediarios como Google, como Yahoo y otros buscadores que existen, que ellos sean responsables por la información que se sube, generaría un efecto contraproducente que podría justo inhibir la gran cantidad de información que de manera libre y abierta circula todos los días por Internet. Es un poco como las bibliotecas, ¿no? Es lo que se ha argumentado aquí por los expertos internacionales. No podemos obligar a las bibliotecas que sean responsables y que vigilen los contenidos de todos los libros que tienen, eh, por el hecho de que en algún momento se pueda colar un libro con contenido que consideremos en algún momento perjudicial, ¿no? Tendría que ser a partir de un usuario que llegue a la biblioteca y encuentre un libro, a lo mejor con apología del odio o de la guerra o con pornografía infantil, que denuncie eso, ¿no? Pero imagínense la labor del bibliotecario que estuviera todo el tiempo revisando los libros, pues inhibiría, ¿no?, la libertad y la fluidez con que fluye todo el tiempo la información. Entonces, ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos, ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo. Este es el principio de la mera transmisión, ¿verdad? Pero obviamente, si a estas compañías les llega una orden judicial, están obligadas, sí o sí, a hacer a quitar, ni siquiera a quitar el contenido, porque ellos no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque esto está alojado en las computadoras pues, de otras personas, pero sí a desindexar la información de sus buscadores, ¿no? Y bueno, entonces también aquí podemos ver la declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet de la Organización de los Estados Americanos, que bueno, aquí les recomiendo que la revisen a pie, bueno, con todo el detalle. ¿Qué ha dicho la Unión Europea, por ejemplo? La Directiva Europea 2031 establece en su artículo 15.1 que los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto de los servicios contemplados, ¿no?
Pero ojo, ¿no? Insisto, esto es de buscadores como Google, como Yahoo. Ahora, en torno a las fake news, em, lo que hablábamos también un poco ayer, ¿no? Lo que nos dicen los estándares por una Internet libre, abierta e incluyente de la Organización de Estados Americanos, específicamente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que los estados parte, en lugar de imponer sanciones por la difusión de información falsa o inexacta, piensen aquí en el perfecto ejemplo que nos ponía Juan Miguel, perdón, sobre el Deforma, que es como un medio de comunicación de sátira, de cómica, de comedia, pues debe optarse por medidas positivas que garanticen la pluralidad informativa. Entonces, la idea es que las autoridades electorales, como nos decía ayer también su compañera Sanja, me parece, la idea es que las autoridades electorales, entonces, cuando estemos frente a una noticia falsa, eh, la idea es que se generen este tipo de medidas positivas, ¿no? Por un lado, es genial que existan estas organizaciones de periodistas que puedan verificar la información, hacer este fact-checking como un servicio eh, gratuito, ¿no? Prácticamente para la sociedad, ¿no? Entonces, vean, yo les voy a enseñar aquí la página de verificado, porque actualmente, bueno, primero estuvieron congregados durante la elección de 2018. Acabó 2018 y se desintegró verificado, pero volvió verificado en el contexto de las mañaneras y también de las elecciones de 2021. Entonces, a mí me gusta mucho verificado porque, vean, aquí ustedes pueden ver pues noticias que cotidianamente podemos ver en nuestros celulares o en los medios digitales que buscan manipular. Y vean, aquí por ejemplo dice artículo que señala arresto por 36 horas por desobedecer al gobernador está vigente desde 1917. Ustedes ya saben bien que muchas veces los políticos tradicionales, la clase política tradicional, o estrategas políticos utilizan información falsa para manipular a la ciudadanía o pues, para hacer guerra política, ¿verdad? Entonces, verificado eh, por solicitud de la ciudadanía o también de forma proactiva, pues va verificando este tipo de noticias, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también verifican el tema de la vacuna, ¿no? Eh, Aquí falso que AMLO no ha incrementado deuda, ya es 22% más que con Enrique Peña Nieto, en fin. Entonces aquí van haciendo este tipo de fact-checking, pero incluso hay un apartado donde em, revisan la desinformación también e información verdadera e información falsa de las mañaneras. Bueno, creo que ya quitaron esta parte de las mañaneras. Am, bueno, antes tenían como un apartado grande así de las mañaneras, pero miren, aquí está como información de del COVID 2019, investigaciones mucho más exhaustivas, en fin, y aquí explican la metodología que se sigue, ¿no? Por parte de verificado. Bueno, ya no sé por qué ya no tienen esta parte de las mañaneras que era muy bueno, porque todos los días decían, ¿no? Lo que era un poco lo que era malicioso, bueno, no era malicioso la palabra que utilizaban, lo que era engañosa, información realmente falsa e información verdadera, de todo lo que decía el presidente día con día en las mañaneras. Bueno, ya no está ese apartado, pero creo que sigue siendo muy valioso poder aquí checar día con día, ¿no? Eh, y aquí está explican su metodología para
Vean, método de revisión en verificado, se revisan los discursos de los actores de la vida pública local, nacional o internacional. Elegir una frase de interés público para su análisis y definirla según su relevancia. Entonces, estas son las recomendaciones que toda la ciudadanía deberíamos de hacer para hacer el fact-checking, esta revisión de noticias, consultar la fuente, ¿no? Ver de dónde viene la noticia, contrastar datos, esto es bien importante, ¿no? Contrastar los datos del discurso con estadísticas oficiales, encuestas, cifras de organizaciones civiles o bien con entrevistas de especialistas. Colocar el dicho en el contexto y explicar los motivos por los que se habla de ello. Muchas veces descontextualizamos los pronunciamientos públicos, ¿no? Entonces es bien importante también contextualizarlos. Determinar si lo que se dijo es falso, verdadero o engañoso y publicar la calificación, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante en términos de la alfabetización digital. Entonces, recomiendo muchísimo esto. Entonces, regresando al tema que nos ocupa, pues lo ideal sería, entonces, que ante la desinformación, pues tengamos ciudadanía crítica, ven, ciudadanía crítica que pueda realizar no, idealmente estos ejercicios de verificación, de fact-checking, en primer lugar. En segundo lugar, que pudiéramos, las autoridades electorales, responder con la información correcta, ¿no? Y esto lo ha venido haciendo antes el IFE, luego el INE, ¿no? Yo me acuerdo, me tocó trabajar en su momento en el IFE y muchos asesores de algunos consejeros, me acuerdo de algunos asesores de Benito Nasif, por ejemplo, en su momento subían videos desmintiendo la idea el mito de que el lápiz del INE se borraba, ¿no? Que este crayón del INE se borraba. Entonces hacían videos ahí en el IFE los asesores y demostraban que no se borraba, así como maliciosamente se trataba de engañar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese es el tipo de respuestas que la autoridad electoral debe poder hacer, de desmentir inmediatamente cualquier intento de desinformación, en lugar de tratar de eliminar esta información, o más bien esta desinformación, o de sancionar de manera negativa, ¿no? Entonces vean que son las medidas positivas, en positivo, es lo que nos recomienda entonces los estándares por una Internet libre, abierta e incluyente de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces esto implica, pues evidentemente, un trabajo, decíamos, de corresponsabilidad, ¿no? Tenemos que trabajar por todos los ámbitos. A los actores políticos, pues tendríamos que exigirles que actuaran con más ética, que se dedicaran a hacer menos campañas negativas y más propuestas reales de cambio, comunicación real con la ciudadanía y superar comunicación basada en spots, ¿no? Es uno de los principales retos que tenemos. Las autoridades electorales, pues seguir trabajando con justicia abierta, con lenguaje incluyente, con lenguaje llano, en la que los ciudadanos pues puedan entender de manera sencilla las cuestiones legales que a veces son muy complejas. Hay mucha desinformación actualmente, por ejemplo, en el tema de la revocación de mandato, mucha ambigüedad, confusión, y entiendo, ¿no? Entiendo el malestar ciudadano, y bueno, pues aunque nos parezca a veces, ¿no? A las autoridades electorales cansado, volver a repetir lo mismo, ese es el trabajo, esa es la vocación de las autoridades electorales, ¿no? Explicarlo de la manera más pedagógica, didáctica posible al ciudadano. Yo creo que a veces sí nos equivocamos como autoridades electorales, ¿verdad? Y nos enojamos con los actores políticos, insisto, y nos ponemos al tú por tú, ¿no? Y creo que esa no es la vía si somos a una autoridad electoral, ¿no? Imagínense al árbitro del partido de fútbol que está acostumbradísimo, ¿no? A recibir insultos de los jugadores
y que se pusiera el tú por tú el árbitro, pues tú también eres un hijo del Titi, pues no, ¿verdad? No sería lo más propio de un árbitro. Entonces, aunque nos cueste trabajo, y bueno, yo me acuerdo muchísimo, voy a contar esto que es una anécdota personal. Yo trabajaba como asesora en el IFE con María Marván y me sorprendía muchísimo la desinformación que había. Y bueno, este grupo de jóvenes, el Yo Soy 132, pues realmente tenían pues demandas legítimas, ¿no? Y estaban pues desconfiando mucho de la elección de Enrique Peña Nieto en ese momento. Y en general había muchísima desconfianza hacia la autoridad electoral, hacia el entonces IFE. Pero yo me acuerdo que yo me enojaba con mis amigos, amistades y familiares en redes sociales, en Facebook, porque se creían como toda la desinformación que había. Y pues yo me enojaba con ellos y les respondía un poco, pues ya agresiva, ¿no? A mis familiares, amigos. Entonces, ahora entiendo, ¿no? Que esa no es la vía adecuada, porque pues nosotros que somos más cercanos a la materia electoral, pues lo vemos de cerca y sabemos que las cosas muchas veces no son como se desinforma. Pero un amigo me decía, es que no debes de responder así, ¿no? Porque los estás tratando como si fueran idiotas, así me lo decía. Otro asesor de María. Y yo como que no me caía el 20 en ese momento, pero ahora entiendo completamente por qué me lo decía, ¿no? Creo que como autoridades electorales, pues tenemos que mostrar la responsabilidad, la ética del servidor público y pues estar un poco a la altura de la función electoral. Entonces, por más que nos pueda molestar la actitud de algunos actores políticos o personas que buscan manipular a la ciudadanía, pues el deber es el de informar siempre desde la ética del servidor público, ¿verdad? Entonces, es un gran reto porque, insisto, a veces caer en la provocación y en el tú por tú con los actores políticos, pues también puede generar una mala impresión o una percepción de parcialidad hacia la autoridad electoral. Entonces, es muy complejo, pero pues eso es el trabajo de pedagogía pública que se debe hacer, ¿no? Pero también la ciudadanía tiene una corresponsabilidad, ¿no? También hay que ejercer el derecho a la información, a la libertad de expresión, cuestionar, exigir a las autoridades y actores políticos, no compartir información no verificada, lo que les decía ayer, pero también denunciarla. No basta con decir, bueno, esa información es falsa y dejar que ahí ande circulando con completa impunidad, sino denunciarla en los canales correspondientes. Y los medios de comunicación también tienen un gran compromiso con la democracia, mejorar los contenidos, que muchas veces también los medios de comunicación siguen intereses de empresas con intereses, eso también hay que reconocerlo. Los medios de comunicación no son compañías públicas que buscan necesariamente el fin público, a pesar de que exista una ética periodística. A veces sí hay muchos intereses fuertes de por medio y a veces también los medios de comunicación faltan a la ética periodística. Entonces, también hay que exigirle a los medios de comunicación mayor ética, contenidos de calidad, que mejoren constantemente el contenido editorial, información veraz, oportuna y fidedigna. A veces también a los medios se les va la cuestión de la verificación de la información. Yo he visto muchas veces en el Reforma, en el Universal, información engañosa, ¿verdad? Entonces, pues también los medios de comunicación tienen una gran labor, ¿verdad? La labor editorial periodística, trabajar por la ciudadanía, no para el poder o para los partidos, y fomentar un periodismo transgenérico. A ver, creo que alguien levantó la mano o pusieron algún comentario. Juan Miguel nos dice, también veo importante no compartir una nota solo por el encabezado sin haber leído el artículo. Claro, totalmente, ¿no? Sí, muchas veces todos hemos caído, ¿no? En esto de leemos el encabezado y compartimos sin revisar qué se está diciendo adentro, si lo que viene adentro es engañoso, malicioso, manipulador, verdadero o falso, ¿no? Y bueno, esto de los medios de comunicación a veces puede herir algunas susceptibilidades.
y se piensa que si estamos exigiendo a los medios de comunicación ética periodística, nos estamos olvidando del contexto del ejercicio del periodismo en México. No hay que confundir estas cosas, porque también hay que estar muy conscientes de que la labor periodística en México es de las más peligrosas de todo el mundo. Me parece que al día de hoy hay 9 periodistas u 8 periodistas asesinados en nuestro país porque no hay eh, garantías para asegurar el ejercicio de la labor periodística, ¿no? Entonces, desafortunadamente, es un ejercicio de alto riesgo en nuestro país, en el contexto de la inseguridad, el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero esto no significa que no podamos también exigir a las compañías privadas, como pues Televisa, el Universal, la Jornada, que últimamente la Jornada tiene una línea muy directa, ¿verdad? Pero también Universal, Reforma, pues insisto, tienen intereses. Entonces, también se puede exigir a compañías privadas, si somos sus consumidores, que atiendan a la ética periodística, ¿no? Entonces, bueno, hay una responsabilidad de todas las personas que juegan de alguna manera un papel clave en la democracia. Y los medios de comunicación como los partidos políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía, pues juegan un papel vital para informar a la ciudadanía. El derecho al olvido es otro tema importantísimo. El derecho al olvido es el resultado de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó que Google y los motores de búsqueda son responsables por el tratamiento de los datos personales que aparecen en los sitios web. Es decir, que una persona puede pedir que determinada información personal deje de aparecer en los motores de búsqueda, aunque en ningún caso desaparecerá de la fuente original, siempre que no exista interés público. En realidad, más que el derecho al olvido, sería el derecho a no ser indexado por un buscador. Esta decisión, vean, ojo, solo es aplicable en el ámbito europeo porque ha sido fuente de controversia y no está respaldada de manera unánime, sobre todo en el contexto latinoamericano, en donde todavía estamos frente a altas tasas de corrupción, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues políticos, corruptos, personas corruptas, se justifican en esto del derecho al olvido para que pues, no podamos encontrar información comprometedora, ¿no? Entonces, ese es el dilema en el que nos encontramos en nuestra región. Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación en las Américas de un sistema de remoción y desindexación privada de contenidos en línea, con límites tan vagos y ambiguos, resultaría particularmente problemática a la luz del amplio margen normativo de protección de la libertad de expresión bajo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, esto del derecho al olvido todavía no tiene un consenso en América, en el contexto americano, por pues estos problemas que son particularmente todavía fuertes en la región, como la corrupción, la impunidad, el asesinato a periodistas, los límites a la libertad de expresión. Entonces, a menos que exista una orden judicial, los intermediarios, los buscadores de Internet pueden hacer la remoción de un contenido, ¿no? Bueno, y en este caso, desindexar cierta información. Bueno, ¿qué más? Ahora, esto es como en general. Volvemos a ver algunos casos y ahorita les platico cuáles son hasta ahora los avances, algunos de los avances sobre la regulación que tendríamos que hacer en materia de redes sociales en el mundo, pero vamos a ver en general algunos casos relevantes a nivel internacional sobre el Internet. Tenemos el famoso caso de Trump,
no sé si se acuerdan, pero pues fue muy sonado, que Donald Trump en algún momento, siendo presidente de los Estados Unidos de América, bloqueó a diferentes personas en su cuenta de Twitter, ¿no? Siendo presidente de la República. Entonces, este es uno de los casos pues, más emblemáticos. ¿Qué tenía que resolver aquí la Suprema Corte de Estados Unidos? Si podía o no un funcionario público bloquear a un ciudadano por sus comentarios. Si es diferente si se trata del presidente de la República o hay que distinguir entre diferentes tipos de servidores y servidoras públicas. Si era Twitter parte del espacio público y si están primero los derechos del presidente o de la ciudadanía, porque lo que el presidente argumentaba es que estos comentarios eran violentos y que él también tenía derecho a una vida libre de violencia, básicamente. Pero pues, ¿qué resolvió aquí la Corte Suprema de Estados Unidos? Básicamente que Twitter funciona como de public forum, como el foro público, que por lo que bloquear a alguien por sus ideas políticas consiste evidentemente en una violación a la primera enmienda de aquel país, ¿no? Entonces, básicamente se resolvió que Twitter, aunque sea una compañía privada, en la práctica, de manera real, funciona como el espacio público. Y entonces nadie puede ser discriminado o del espacio público en términos de la primera enmienda de Estados Unidos. Entonces, se consideró que el presidente no tenía poder a una persona de su cuenta de Twitter. Y bueno, estos casos han ocurrido en México, donde se ha realizado y para exigir el derecho de acceso a la información y la transparencia. A ver, veo que aquí, exacto, ¿no? Aquí nos ponen, ay, un momento, perdón, me desconecté de internet, pero sí, tal como nos pone aquí este ejemplo, ¿no? Jonathan Solís. Lo mismo pasó con, con México, con el diputado Noroña. Y aquí Rapos nos pone lo del chayotazo, claro, ¿no? Que muchos medios de comunicación pues dicen lo que el poder quiere que diga. Entonces, pues eso también lo podemos eh, evidenciar y denunciar la ciudadanía, ¿no? Si somos también consumidores de estos medios de comunicación política. Un momento. Ok. Listo. Bueno, entonces es uno de los casos como de los más famosos que ha habido sobre, vean, aquí nos compartió Jonathan Solís una de las resoluciones de este tema. Vamos a ver qué dice, lo que nos compartió rápidamente. La Suprema Corte protege el derecho a la información en redes sociales y ordena al fiscal general de Veracruz desbloquear de su cuenta de Twitter a un periodista. Vean, qué interesante, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo de lo que aquí venimos diciendo, ¿no? Al resolverse el amparo en revisión, tal, la segunda sala ordenó al fiscal general de Veracruz desbloquear la cuenta de un periodista en la red social. Bueno, y además, pues que es un periodista, ¿no? Que justo, pues tiene esta labor social de informar a la ciudadanía. Entonces, pues es muy importante. El bloqueo corresponde a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información. La segunda sala observa que los contenidos compartidos en la cuenta de Twitter del fiscal tienen relevancia pública y es información de interés general.
Esto debido a que el propio funcionario que involuntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir entre otros información relacionada con su gestión como fiscal, al hacerlo colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público. Claro, ¿no? Si esta persona solo lo utilizara con fines privados, pues sería otra cosa, pero aquí de manera voluntaria el funcionario público está utilizando la cuenta para informar sobre su gestión pública. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por compartirnos esto que evidentemente, eh, pues sigue, ¿no? En la línea también de este caso tan famoso de Donald Trump. Vamos a ver este caso muy interesante, el caso Cengiz y otros versus Turquía de 2015. Vean que profesores de derecho de Turquía denunciaron por parte del Estado el bloqueo de YouTube de varios contenidos, videos, donde como profesores de derecho constitucional cuestionaban ciertas prácticas del gobierno de Turquía. Entonces el Estado bloqueó YouTube por varias semanas de manera injustificada. Y entonces, ¿qué se resolvió? Bueno, el Tribunal de Turquía, la Corte de Turquía, dijo que estos profesores estaban faltando al honor, estaban como siendo irrespetuosos con el poder público, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que bloquear una página de YouTube por un largo periodo de tiempo constituye una violación a recibir e impartir información. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad? Pues ordena que al Estado, ¿verdad? Reparar esta violación a el derecho a recibir y compartir información. Entonces, aquí hay un ejemplo también relevante sobre pues este autoritarismo de algunos estados, de cuando no les gusta algunos contenidos, pues ordenar bloquear una página completa, un canal completo de YouTube. Tenemos este caso que también es delicado, ¿no? María Belén Rodríguez versus Google de 2014, que también es un caso sonado. María Belén Rodríguez promovió demanda de daños y perjuicios contra Google, después ampliada contra Yahoo de Argentina, en la que sostenía que se había procedido al uso comercial y no autorizado de su imagen y que además se habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico o pornográfico. Pidió también el cese del mencionado uso y la eliminación de las señaladas vinculaciones. Entonces, en pocas palabras, una mujer solicita, en primer lugar, a Google y a Yahoo después, que retiren su index, que retiren el contenido, bueno, su indexación de una imagen suya que aparecía en sus buscadores, en que se le vinculaba con páginas pornográficas. Entonces, pues estas compañías no atendieron su solicitud y es por eso que ella las demanda, pero ¿qué resuelve en este caso? Bueno, las cuestiones a resolver era si los derechos que se encuentran en conflicto, por un lado la libertad de expresión e información y por el otro el derecho al honor y a la imagen. Bueno, y pensemos en el contexto de la ley Olimpia, ¿no? ¿Puede borrarse contenido por indicación de un privado o solo por resolución judicial, ¿no? Lo que hemos ya venido planteando. Y aquí, ¿qué se resolvió? Pues la Corte Suprema de Justicia de Argentina sostuvo que establecer un régimen de responsabilidad objetiva en esta actividad conduciría en definitiva a desincentivar la existencia de los motores de búsqueda que cumplen un rol esencial en el derecho de buscar, recibir, difundir información y opiniones libremente en Internet. Similar criterio se siguió en la Metropolitan International School versus Google y en la resuelta por la Corte de Apelación de Queens y así. Bueno, entonces vean que a pesar de lo delicado que es este tema, ¿no? Que ya regulamos en México de la ley Olimpia,
pero vean que para quitar el contenido debe de haber siempre una resolución judicial. Entonces, a pesar de que pues sea un tema muy delicado, por ejemplo, para las mujeres, la violación a su vida privada, a la intimidad, el derecho a la intimidad, a la sexualidad libre, em, tenemos que tener una sentencia judicial para exigir la remoción de los contenidos de los buscadores, ¿verdad? Pero esto no implica que esto no sea sancionado en un momento dado por una autoridad judicial. Pero el problema entonces es que el tema es que los privados no podemos exigir directamente a estas compañías que retiren el contenido. ¿Qué pasó aquí? Esto está interesante, vean. El 19 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Ontario declaró la sección 91 de la Acta de Elecciones de Canadá inválida. Y vean, esto tiene que ver con un poco lo de fake news, ¿no? Esta ley prohibía publicar noticias falsas sobre un candidato durante las elecciones con una multa arriba de $50,000 y 5 años de prisión. Entonces, pues las consideraciones aquí de la Corte Suprema de Justicia de Ontario, pues justo van en el sentido de lo peligroso que es esto, porque determinar en un momento dado la falsedad, la veracidad, la verdad de un hecho, pues nos puede poner en muchos predicamentos. Entonces, pues esta ley tenía un propósito, una buena intención, ¿no? De prohibir que alguien esté inventando cosas para manipular a la ciudadanía en un contexto electoral. Pero, pues vean que se declaró inconstitucional y que la multa iba arriba de los $50,000 y 5 años de prisión, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que no es tan sencillo querer sancionar, castigar con medidas negativas, punitivistas, la desinformación digital. Y también este caso está muy interesante. ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Brasil impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico a un congresista que había sido arrestado después de postear un video de YouTube amenazando a la Suprema Corte de Justicia de Brasil. Este congresista que vemos en la imagen es un congresista muy populista, muy cercano a Bolsonaro, y entonces subió un video en YouTube amenazando directamente a la Suprema Corte de Justicia que iba a resolver un caso donde él estaba involucrado con el tema, me parece, de Odebrecht, donde se le acusa de recibir, bueno, de actos de corrupción, ¿no? En el contexto de Odebrecht y otros delitos como enriquecimiento ilícito, etcétera. Entonces, el congresista argumentaba que tenía inmunidad, ¿no? Este fuero constitucional por ser legislador y que no podía ser arrestado, pero aquí la Corte Suprema de Brasil argumentó que las expresiones constituían una real amenaza a los ministros de justicia y a la independencia judicial. Entonces dijeron, a ver, aquí estamos ponderando, si tienes inmunidad, pero estás poniendo en riesgo a los ministros de justicia, nos estás amenazando y pues estás haciendo, bueno, estás realmente amenazando la independencia judicial, ¿no? Entonces, esto es muy controvertido porque los ministros prácticamente no están siendo juez y parte porque se les está amenazando a ellos como titulares, como más bien como ejerciendo el cargo, pero pues esta persona realmente estaba haciendo una apología del odio en contra de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues bueno, les invito a que revisen este caso que ha sido muy sonado y que puede ser de discusión y de interés para quienes nos interesan estos temas, ¿no? Y bueno, y como es en una red social como YouTube, pues también es importante para el tema que nos ocupa. Y bueno, ahora sí, regular o no regular redes sociales. A ver, vean, yo les recomiendo muchísimo este cuaderno de divulgación que es hecho por, me parece que sí es Frank Leroux, el mismo que comentábamos hace un momento. Dejen que se cargue un poco para que se los muestre. Vean, redes sociales y elecciones.
Cuadernos de discusión de comunicación e información de la UNESCO. A mí me gustó mucho este documento que es hecho por Andrew Podefat, que es un especialista en, ven, aquí les voy a decir exactamente cuál es la currícula del autor. Vean, es un experto en políticas públicas, especializado en la intersección entre políticas de Internet y los derechos humanos, ¿no? Entonces vean esta intersección específica, ¿no? Entonces, es director fundador de Global Partners and Associates, una empresa social que promueve la democracia y los derechos humanos en línea, y fundador y codirector de Adapt, una empresa social que ayuda a las empresas a manejar los datos de sus usuarios de forma ética. También es el presidente de Internet Watch Foundation, una organización de caridad registrada en el Reino Unido que trabaja junto a la industria de Internet para la eliminación de imágenes de abuso sexual infantil publicadas en línea, y presidente de International Media Support, una ONG danesa que promueve la independencia de los medios de comunicación en zonas de conflicto. Es vicepresidente de Sigrid Rousing Trust, una fundación filantrópica, y se ha desempeñado como consultor de la UNESCO durante casi 20 años, tanto a escala global como en América Latina, en Irak y Asia del Sur. Y Podefat ha escrito diversos documentos para la UNESCO, como los indicadores de desarrollo mediático, los indicadores de seguridad de los periodistas, autorregulación para periodistas y el primer borrador de los indicadores de Internet de UNESCO. Entonces, la persona sabe de lo que habla, ¿no? Es un poco porque leí la currícula. Y básicamente lo que él nos dice es que no implementemos en materia de elecciones regulaciones que vuelvan a nuestras autoridades electorales censoras de la libertad de expresión en Internet. Es básicamente lo que nos está diciendo en este documento. Lo que él nos dice es que una de las formas de lidiar con esta dificultad consiste, en todo caso, exigir que las empresas tengan la obligación legal de cuidar a sus usuarios. Entonces, a diferencia de los intermediarios como YouTube o como Yahoo, las redes sociales sí tienen una política definida, una ética de la publicación de contenidos, y estas empresas, Google, bueno, perdón, Facebook, Twitter, Instagram, ¿verdad? Eh, pues tienen eh, un, un catálogo de conductas inaceptables, ¿no? Al publicar. Y todos los usuarios podemos denunciar los contenidos que se publican en las redes sociales. No son como otras redes sociales, como una francesa muy popular, ¿cómo se llama? No sé si la recuerden. Que justo cuando Twitter eliminó la cuenta de Donald Trump temporalmente, dijeron, ay, no, vámonos a mudarnos a otra red social donde ahí sí podemos ser completamente libres, ¿no? Hay una red social que tú puedes publicar todo, incluso violencia, y no pasa nada. O sea, es como completamente anárquica, por decirlo de alguna manera. Pero lo que aquí sostiene Andrew Pudefat es que necesitamos los estados, las autoridades electorales, estar detrás de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, para que las empresas tengan la obligación legal de cuidarnos, ¿no? Entonces, porque tratar de tener autoridades electorales, autoridades del Estado que revisen los contenidos, es una tarea imposible. Vean esto. Se estima que a YouTube se suben unas 500 horas de video por minuto, lo cual torna imposible el control y la responsabilidad editorial. Entonces, pues es imposible tener a un INE monitoreando las redes sociales, pues, de todas las personas para garantizar elecciones libres y auténticas. Bueno, es que yo he sido muy crítica del caso de Mariana Rodríguez,
perdón por el comercial, pero publiqué un texto en Nexos sobre el tema y justo me preguntaba, porque el INE intentó hacer un gran trabajo, ¿no? Para sancionar a Movimiento Ciudadano y a Samuel García, pero me parece que se extralimitó en ese caso. ¿Por qué? Porque estaba argumentando que Mariana Rodríguez, tenían razón, es una persona física con actividad empresarial. Estamos de acuerdo que el reglamento de fiscalización prohíbe que las personas físicas con actividad empresarial realicen donativos en especie. En eso estamos completamente de acuerdo, pero en ninguna parte del reglamento de fiscalización o en la ley general de partidos políticos o en la ley general de instituciones y procedimientos electorales o en las leyes estatales, en las leyes locales, se establece que hacer una publicación hablando de un partido político, de un candidato, es una aportación en especie. O sea que esa clasificación fue hecha de manera, pues sí, arbitraria por parte del Instituto de la Unidad de Fiscalización del INE. Asumió que hacer una publicación, una persona física con actividad empresarial, al momento de hacer una publicación hablando a favor de alguien, de un candidato, está haciendo una aportación en especie, ¿no? A mí se me hace muy complejo poder asumir eso, básicamente, porque si revisamos el padrón del SAT, encontramos que hay más de 4 millones de personas físicas con actividad empresarial. Mi pregunta es, ¿el INE va a monitorear, a controlar, monetizar, fiscalizar las publicaciones de todas aquellas personas que son personas físicas con actividad empresarial? Primera pregunta. 4 millones. ¿El INE va a monitorear estas cuentas de 4 millones? ¿Y qué significa esto en la práctica? Nos guste o no nos guste, es restringir derechos políticos. Vamos a limitar la libertad de expresión de 4 millones de personas por asumir que publicar a favor o en contra de un candidato es hacer una aportación en especie. Me parece algo muy delicado. Y vean, tomen en cuenta esto que nos están diciendo, que en YouTube se suben más de 500 horas de video por minuto. Vamos a estar viendo todos los videos que se suban, revisando, fiscalizando la libertad de expresión de los ciudadanos. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, con eso olvidó lo otro que les iba a decir. Entonces, vean la complejidad. Por eso, miren lo que nos dice Andrew Pudefet, que sabe del tema, que está lidiando con temas tan delicados como la pornografía infantil, es que tenemos buenas intenciones, pero hay que reconocer que Internet es un monstruo, que el Internet es un monstruo y que nos vamos a meter en una tarea titánica que no vamos a poder controlar. Entonces, lo más inteligente de hacer por las autoridades electorales es exigir, estar detrás y trabajar conjuntamente con las empresas para que ellos tengan la responsabilidad legal de cuidar a los usuarios. Entonces, si en algún momento dado, bueno, a ver, esto no nos debe de nublar la visión de que los partidos políticos y candidatos sí tienen la obligación de reportar todos los gastos que realicen para hacer promociones, incluidas las redes sociales, aunque no esté regulado. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí es válido que estemos revisando, monitoreando, que si algún candidato o candidata hace publicaciones para que se moneticen a su cuenta. Pero otra cosa es asumir, sin que la ley lo diga, que una publicación es una aportación en especie, ¿no? Porque, insisto, estaríamos, sin darnos cuenta, atribuyéndonos la labor de restringir los derechos políticos de más de 4 millones de personas. Además, ya me acordé que les iba a decir también, ¿a partir de qué número de usuarios? Esto se los pregunto a ustedes. ¿A partir de cuántos usuarios, de seguidores, una persona se convierte en un influencer? ¿Qué opinan?
¿A partir de cuántos seguidores una persona ya debe ser clasificada como influencer? ¿De 100, de 200, de 1000, de 5000, de 20,000, 1,000,000? Hola Valeria, te escuchamos. Muy buenos días. Vale, vale. Vi tu mano levantada. Hola, hola, hola. Listo, ya te escuchamos. Mira, lo que pasa es que yo había escuchado que son 1000 personas con las que ya te puedes considerar influencer, pero luego también otros autores dicen que es con 10,000. Aquí en Tampico yo sé que hay influencers que cobran a partir de mil seguidores, pero que tienen que demostrar para que no nada más son 1000 seguidores, sino que generan 1000 conversaciones, o sea, 1000 interacciones y a partir de 1000, pero no sé, o sea, aquí en Tampico, o sea, los influencers de algunas marcas pequeñas empiezan desde 1000 y se está manejando eso. Pero o sea, también he escuchado aquí mismo, creo que en el diplomado que habían mencionado que con 10,000, pues ya sería toda mi aportación. Muchas gracias, Valeria. Qué interesante esto que nos dices. Ahorita comentamos. Juan Miguel, muy buenos días. ¿Tú qué opinas? Buenos días, maestra. Bueno, según las redes sociales son 10,000. De hecho, para la verificación eso es lo que te piden, que sean 10,000 seguidores. Sin embargo, yo siento que es muy importante ver las métricas de la red social. Tú cuando te presentas como influencer ante alguien, ante una empresa, no solamente ven tus seguidores en Instagram, sino que tú tienes que llevarles un documento que viene todas tus métricas de la red social. Ahí viene cuántas personas ven a diario tus publicaciones, cuál es el alcance de alguno de tus estados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el de Mariana, ella cuenta con 2 millones de seguidores, pero sus métricas, estaba viendo, porque hay una página para verlas, que sí llegan a alcanzar hasta los 15 millones de personas. Muchas gracias, Juan Miguel. Esto de la palomita, pues es importante, ¿no? Que necesitas 10,000 seguidores para tener esta palomita de verificado. Gracias. Maite, muy buenos días. ¿Tú qué opinas? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Voy muy de acuerdo a lo que comenta Juan Miguel. Creo que no es nada más la parte de cuántos seguidores, de cuantificar los seguidores que tengas, sino la parte del engagement que puedas lograr como una figura o un ente social. Pues entonces, sí voy no tanto al número, porque sí habían comentado que 10,000 seguidores o que estuvieras verificado, etc., pero voy más al tema de lo que puedas generar como producto, pues. Muchísimas gracias, Maite. Pues vean, ¿no? De entrada, pues parece que es como problemático poder establecer una definición unequívoca, ¿no? Donde no dé a la confusión o al equívoco y tengamos claro que sí, que no es un influencer, ¿no? Entonces, pues no se ha podido definir en las sentencias, al menos del Tribunal Electoral, como a partir de un análisis exclusivamente cuantitativo, a partir de cuántos seguidores eres un influencer. ¿Por qué? A ver, de entrada, bueno, con los influencers, a ver, vamos a escuchar antes a Francisco, a ver qué nos cuenta, a ver qué opina. ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestra? Buen día. Bueno, yo igual ahorita escuchaba sobre la cantidad en sí de, de usuarios o seguidores, no sé, para determinar si te consideran influencer. Pero, pues, consideraba yo a mi criterio que, por ejemplo, con que, no sé, aunque tengas, por ejemplo, un grupo de seguidores, 10, 20, 30 gentes, pero influyes en su forma de pensar, de actuar, o que infrinja cierta influencia en ellos, o pudiesen considerarte como influencer, vaya. Ya la cantidad, pues, quizá como dice usted, sería como algo ya
de cifra, o no sabría cómo decirlo. Acabas de decir algo bien importante, Francisco. Justo en este seminario que tuvimos, el magistrado Fuentes Barrera nos dio este dato, que la verdad es que no alcancé a anotar la fuente. Sí dio la fuente el magistrado, pero nos dio este dato, que hay estudios que demuestran que las personas usuarias de Internet con seguidores menores a 10,000 seguidores pueden llegar a influir de manera más directa en sus seguidores que cuentas que tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Porque las personas conocen más de cerca a los usuarios. Entonces, esas personas pueden influir más en sus seguidores cuando los conocen, porque pues tienen más conocimiento de la congruencia, de sus opiniones, de sus formas de vida. Entonces, lo que nos dicen algunos estudios es que mientras que podemos influir más en nuestros seguidores mientras los conozcamos en la vida real, ¿no? Por un lado. Entonces, que el número de seguidores realmente no nos garantiza el grado de influencia que vamos a tener en sus opiniones, por un lado. Francisco. Sería igual nada más acotar sobre, por ejemplo, el uso de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, si influencer se le podría decir, o bueno, es incluso, por ejemplo, la persona que ejerza influencia sobre otra. Pero, por ejemplo, ya en un sentido, no sé cómo decirlo, social, juvenil, pues influencer se le dice a la persona que hace los videos, que tiene más de 1,000, 10,000, 1,000,000 de seguidores, que cobra por comerciales. Habría como que hacer esa o diferencia o acotar exactamente cuando se refiere a influencer, uno o a definir a qué es un influencer, ¿no? Claro, también eso es importante, ¿no? ¿En qué contexto? Pues sí, tienes razón, pero también pues hay que pensar que en el análisis que estamos haciendo estamos tratando de, pues como autoridades electorales, ¿no? De decir, bueno, ¿de qué tanto están influyendo realmente, ¿no? Estas personas en la opinión del electorado. Pero tienes la razón, ¿no? El término influencer, pues lo estamos utilizando en un contexto muy de la revolución digital, de la lógica actual, ¿no? De las redes sociales, en donde ya la radio y la televisión, pues, y pagar comerciales en estos medios tradicionales ya no es la táctica comercial preferida por las compañías, ¿no? Tampoco por los partidos políticos. Y bueno, esto lo vimos en el caso del Verde. Entonces, a lo que vamos aquí es que es muy complejo en términos del derecho electoral, poder determinar de manera objetiva cuando una persona es un influencer y, bueno, porque esto es lo primero, ¿no? A partir de cuántos seguidores. Si alguien tiene 1,000, es considerado no, 10,000 de entrada, ¿no? Luego, en segundo lugar, existen una gran cantidad, ¿no? Analizando los tipos de seguidores que tenían estas personas que contrató el Partido Verde, que sabemos que sí contrató, pues muchos superaban incluso a la sala regional Toluca hace un análisis y suma el número de usuarios de cada uno de estos influencers. Llega a la conclusión de que son más de 100 millones de seguidores, ¿no? Entonces dice, evidentemente, estos 100 millones, más de 100 millones de seguidores, influyeron para que la ciudadanía en Michoacán votara por ellos. Ese fue el argumento. Pero a ver, también estamos dejando fuera del análisis cuántos de estos seguidores son personas reales, son bots, son ciudadanos, no son niños y niñas o menores de edad, son mexicanos y mexicanas. ¿Cuántas cuentas no son repetidas, falsas? Es decir, no podemos tampoco asumir que todos estos millones de seguidores son ciudadanos y ciudadanas y que el número de seguidores es igual
al número de votos. ¿Me explico? Bueno, y otra cosa que también quería comentarles. Por ejemplo, Barack Obama hoy en día es la persona con el mayor número de seguidores en Twitter. Vean ustedes, Barack Obama, vamos a verlo, tiene como 130 millones de seguidores en Twitter. Espérenme. Vamos a verlo juntos y juntos. Barack Obama. Barack Obama es la persona con más seguidores en el mundo en Twitter. Vean, tiene 131.4 millones de seguidores, ¿no? En la lógica que tenemos, ¿no? De Mariana Rodríguez y de los influencers. Vamos a prohibir a personajes en México que tengan este grado de influencia, que hablen de los asuntos públicos en los contextos electorales a favor o en contra de algún candidato. Primera pregunta. Segunda reflexión a la que les invito. A pesar de que Barack Obama es la persona con mayor número de seguidores en Twitter, no pudo influir para que Hillary Clinton le ganara a Donald Trump en 2016. Y vean, él siendo presidente de los Estados Unidos, con todo el poder del Estado, ¿no? Sin esta prohibición que existe en México de que los servidores públicos no pueden hablar a favor o en contra de candidatos, pues él lanzó spots hablando a favor de Hillary Clinton. Es decir, no podemos hacer una relación causal, es lo que les un poco comentaba ayer. Es decir, que simplemente porque es una persona con millones de seguidores, podemos decir que influyó positiva o negativamente en un contexto electoral. Entonces, siendo la persona más poderosa del mundo, si ustedes quieren, por ser, ¿no? El presidente de los Estados Unidos de América, una de las principales potencias del mundo, con el mayor número de seguidores, ni aún así logró que la gente no votara por Donald Trump, ¿no? Y que ganara en un momento dado. Entonces, bueno, también hay que matizar, porque ya sabemos lo complejo que es el sistema indirecto de votación en Estados Unidos. Pero vean, o sea, no es una cosa tan sencilla poder decir, Mariana Rodríguez, al momento de la investigación del INE, pues apenas tenía 1 millón de seguidores, ¿no? Y argumentar que ya ella había hecho la elección y que todas sus publicaciones debían monetizarse y cuantificarse a la elección de Samuel García, pues está bastante complejo desde mi perspectiva. Pero bueno, ahorita lo discutimos, si están de acuerdo. Es decir, es muy complejo que el INE, a partir de las inferencias que hizo del caso Mariana Rodríguez, pretenda, bueno, en primer lugar, definir a partir de cuántos seguidores va a estar monitoreando a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Y después, a partir de si son o no personas físicas con actividad empresarial, ¿no? Entonces, estamos metiendo a la autoridad electoral en una labor imposible, titánica, que además, insisto, nos gusta o no, implica la restricción de derechos políticos. Entonces, los expertos en estos temas internacionales nos dicen que mucho cuidado con esto, porque nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Vamos a ver casos, ¿no? En Estados Unidos, la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, aprobada en 1996, dispone que las empresas proveedoras de servicios informáticos interactivos no pueden ser tratadas como editoras de ningún contenido proporcionado por sus usuarios y por las propias empresas, ¿no? Entonces, como que al principio, esta legislación viene de 1996, cuando todavía no comprendíamos la relevancia de las redes sociales, cuando todavía no tenían este auge, pues decíamos que las redes sociales de servicios informáticos interactivos, pues no podían ser tratadas como editoras. Esperen, esto de Alemania no tiene nada que ver ahorita. Entonces, en un primer momento, en el año 2000, Europa copió esta ley en Estados Unidos de 1996,
que disponía que los intermediarios no son responsables de los materiales ilegales que se publiquen en estos sitios. Esto significa que si bien deben eliminar los contenidos ilegales cuando se les informa que los están albergando o transmitiendo, las empresas no tienen la obligación de buscar proactivamente este tipo de material. En efecto, ambos enfoques eximen a las plataformas digitales de toda responsabilidad frente a los contenidos más dañinos, incluso ilegales, ¿no? Pero más recientemente se ha hecho una distinción entre los intermediarios, insisto, que son como Google, Yahoo, y las redes sociales, que las redes sociales sí deben de ser tratadas más como editoras. Entonces, conforme hemos ido viendo los casos del Brexit, las elecciones de 2016, Cambridge Analytica, etcétera, pues se ha ido volviendo mucho. Ven acá. Tardo otra media hora. Se ha ido volviendo mucho más estricta la legislación en torno a las redes sociales. Entonces ya la Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros más recientemente la introducción de obligaciones de monitoreo filtrado activo de los contenidos ilegales. Entonces, pues recientemente en Alemania se aprobó una ley que ha sido muy controversial, pero que le ha dado pues más poder al Estado frente a las redes sociales. El Parlamento alemán aprobó la ley NetzDG, muy criticada, que disponía la imposición de elevadas multas a los intermediarios, como las redes sociales, que no eliminaban rápidamente los contenidos con discurso de odio de sus plataformas luego de ser notificados de su existencia. Y entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, Google informó que había eliminado casi 215,000 publicaciones. Bueno, aquí sí estamos hablando de Google, pero vean, lo que nos está diciendo aquí en este texto Andrew Putefat es que lo que necesitamos hacer es responsabilizar a estas empresas intermediarias, ¿no? Si están teniendo una orden judicial de retirar estos contenidos, discursos de odio, y no los retiran rápidamente, multarlos, responsabilizarlos a ellos, ¿no? Porque no están cuidando las... Entonces, pocas palabras, necesitamos volvernos más exigentes con estas compañías que están lucrando con nuestras emociones, con nuestros clics, con nuestras publicaciones, que están lucrando con nuestros datos a través de algoritmos y que necesitamos sancionarlas si no nos están cuidando. Y bueno, esta ley ha sido muy controversial en Alemania, pero pues está pues tratando de hacer mucho más responsables a estas empresas intermediarias. Y vean, esto es muy interesante porque después del Brexit, vean lo que ocurrió en el Reino Unido. La Comisión Electoral realizó una investigación para saber qué pasó con la ciudadanía británica después de ese plebiscito realizado y se realizaron diferentes recomendaciones al Parlamento para que reformara la legislación electoral. Entonces, vean, estas son las recomendaciones producto de una investigación después del Brexit. Es muy interesante. Las recomendaciones son las siguientes. El material digital debe incluir el nombre de las personas encargadas de la campaña y de sus creadores. Vean esto, ¿no? Esto es también algo de lo que se está hablando también en México. Después de lo que ocurrió con Mariana Rodríguez, pues muchas personas hablan de que los influencers sean transparentes, que si nos están promocionando algo, que pongan una leyenda, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a Mariana Rodríguez que también promociona marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ahorita les digo, miren esta paleta de sombras, si lo estoy haciendo con un fin comercial, tendrán que ser completamente transparentes, honestos y poner una leyenda de que esta publicación tiene fines comerciales. ¿Me explico? Eso es lo que tendría que pasar también en términos de las campañas electorales. Si estamos haciendo una publicación por la cual nos están contratando, tendríamos que indicarlo.
Entonces, el material digital debe incluir el nombre de las personas encargadas de la campaña y de sus creadores. Si Mariana Rodríguez tiene contratados fotógrafos, ¿no? Con dinero público o con el dinero del partido, tendría que así decirlo. Las normas que exigen que se informen los gastos de campaña deben estipular que quienes llevan adelante una campaña deben clasificar estos gastos en diferentes tipos a fin de dar mayor información sobre los fondos destinados a las campañas digitales. Bueno, esto pues sí lo hemos hecho de manera adecuada en el Instituto Nacional Electoral con la fiscalización, que se deben de clasificar los gastos de diferentes maneras, ¿no? Para mejorar la transparencia, se deberá exigir que los organizadores de campaña presenten facturas de sus proveedores que sean más significativas y detalladas. Las compañías de redes sociales deben trabajar en conjunto con las autoridades electorales para mejorar sus políticas sobre materiales y publicidad de campaña para las elecciones y referéndums que se realicen en el Reino Unido. Y este es como el corazón, el núcleo de lo que propone Andrew Budefet sobre la regulación y sobre lo que tenemos que hacer a las autoridades electorales con las compañías. Hay que trabajar en conjunto con Facebook, con Twitter, con Instagram, con TikTok, con todas las redes sociales que involucren campañas con actores políticos para mejorar las políticas sobre materiales de publicidad. En vez de regular y sancionar la libertad de expresión y volver al INE como un censor, tenemos que trabajar en conjunto con estas compañías. En épocas de elecciones y referéndums, los avisos publicados en plataformas de redes sociales deben ser etiquetados para evidenciar la fuente. Sus bases de datos digitales de avisos políticos deben seguir las normas vigentes en el Reino Unido para elecciones y referéndums. La ley debe mencionar explícitamente que el financiamiento de campañas electorales con fondos provenientes de individuos u organizaciones extranjeras se encuentra prohibido. Las normas y fechas límites para presentar informes de gastos permiten que la información se encuentre disponible para los votantes y autoridades electorales durante la campaña. Y las autoridades electorales deben tener la facultad de aplicar multas a aquellos responsables de campañas que violen las normas, así como mayores poderes para obtener información. ¿Ven este nota al pie de página que se ve aquí? Esto me llamó la atención porque sobre esta recomendación se cita el caso mexicano. Que el caso mexicano, a veces creemos que nuestro derecho electoral está por los suelos, pero sí somos referentes de varias prácticas a nivel mundial. En América Latina, de verdad, es que dicen que el derecho electoral mexicano es top, de verdad. De hecho, la OEA nos pone muchísimo como ejemplo para el caso de Honduras, que actualmente pues, cambiaron sus instituciones electorales y siguieron el modelo mexicano, y sobre todo porque hemos logrado, ¿no?, esto de emitir medidas cautelares para evitar que los derechos políticos se vulneren de manera irreparable y de poder sancionar a los actores realmente, porque en otros países esto ni pasa, ¿verdad?, por sus mentes. Entonces, pues esto me llamó la atención, que revisen el informe, y aquí se habla del caso mexicano como una buena práctica en materia de sanciones y multas a los actores que no siguen con las reglas de las campañas. En fin. Entonces, bueno, esto es un poco, ahí vean, Canadá. También esto me gusta en Canadá. En diciembre de 2018, la Comisión Parlamentaria Permanente de Canadá sobre el acceso a la información, la privacidad y la ética propuso un conjunto de reglas nuevas para la publicidad política en redes sociales, como el derecho a imponer determinadas obligaciones a las plataformas de redes sociales en cuanto al etiquetado de contenidos producido a través de algoritmos. Vean, lo que hablábamos ayer de los algoritmos, el etiquetado de la publicidad de pago en línea, la eliminación de cuentas falsas y fraudulentas y la eliminación de contenidos manifiestamente ilegales como el discurso de odio. Entonces, actualmente el gobierno de Canadá se encuentra en proceso de implementación de un protocolo para casos de incidentes electorales graves con vista a las elecciones generales de 2019. Bueno, esto dice el documento. La verdad es que sí tengo que revisar qué tanto se ha implementado de esto. No hay que actualizar esta información,
Pero a mí lo que me llama la atención es también esta propuesta de medidas más enfocadas a las compañías de redes sociales que a los derechos políticos de los actores políticos o de la ciudadanía. Entonces vean estas obligaciones, ¿no?, de las plataformas de redes sociales para que se etiquete pues el contenido que es producido a través de algoritmos, ¿no? Entonces cuando nos llegue un mensaje político que es producto de un algoritmo, que nos indiquen. Esto se muestra de acuerdo a los clics anteriores que ha hecho. O esto se muestra porque está siendo pagado por un partido político, ¿no? A veces sí se nos indica, ¿no? Publicación promocionada, que siempre los usuarios de Internet, de redes sociales, en un contexto electoral, podamos saber por qué nos está apareciendo un mensaje específico en nuestro timeline. Eso es fundamental. Y esto lo está explorando ya Canadá. Entonces, el etiquetado de la publicidad del pago en línea, ¿no? Que si los políticos pagan publicidad en Facebook, que lo sepamos, que eso pues ya pasa en México, en Facebook, ya sabemos, ¿no? Si algo es pagado, también si un tweet es pagado, eso lo tenemos que tener muy claro. Y bueno, también estas compañías que nos informan constantemente de la eliminación de cuentas falsas y fraudulentas y de la eliminación de contenidos manifiestamente ilegales, como el discurso de odio. Que esto sea información pública, porque muchos han argumentado es que son compañías privadas, no tendrían por qué informarnos de esto. Por supuesto que sí, porque pues ya lo vieron, la definición de la Suprema Corte de México y de Estados Unidos, al menos consideran que estas redes sociales se han convertido en the public forum, ya son el espacio público, son el ágora pública, entonces tienen toda la obligación de si están lucrando con el dinero de la ciudadanía, pues que nos informen pues qué contenido están removiendo. Y esto se puede consultar en Twitter y en Facebook. Hay información a la que podemos acceder en estas páginas para saber qué es lo que se está eliminando, ¿no? En fin, entonces, las propuestas claras de este autor, las que les enseñé eran de la Comisión Electoral de Reino Unido después del Brexit, pero vean, aquí están las propuestas claras de la UNESCO, de Andrew Pudefart. Vean, que las empresas informen sobre el proceso de eliminación de contenidos ilegales y las garantías procesales necesarias para garantizar que las decisiones sean tomadas de manera respetuosa de los derechos humanos. Entonces, esto puede estar respaldado por la capacidad de las autoridades electorales, siguiendo el debido proceso, para multar a las compañías que no eliminen contenidos ilegales dentro de los límites temporales establecidos en la normativa, obligar a las compañías a eliminar contenidos rápidamente cuando la elección sea inminente y penalizar a las compañías que eliminan contenidos legales. Entonces, esto es bien importante, ¿no? También nos hemos enfrentado las autoridades electorales en México a que ante medidas cautelares emitidas por autoridades administrativas, ¿no? Cuando hay violencia política, Facebook no quiere quitarlo, porque dice, no, yo solo obedezco a autoridades judiciales, jurisdiccionales. Entonces son OPLES o el INE quien me lo está solicitando, y en algunos casos hay resistencias. Entonces, pues aquí tendrían que intervenir autoridades judiciales, los legisladores, para recordarle a Facebook cuál es la naturaleza de nuestro sistema electoral y por qué hay autoridades administrativas con autoridades formalmente jurisdiccionales y por qué se están ordenando estas medidas cautelares, ¿no? O tenemos que hacer un trabajo ahí. Hay convenios de colaboración y hay una policía cibernética también a nivel estatal y federal que pues está colaborando en algunos casos, pero no todos los OPLES tienen este respaldo y nos enfrentamos ante mucha resistencia de Facebook para eliminar contenidos de violencia política a través de medidas cautelares. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que revisar. Las empresas deben mostrar de qué manera manejan la publicidad política en sus sitios, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de una marca en toda publicidad política digital que explicite los nombres de los responsables de la campaña. Entonces, tendrían que ser más transparentes. Que las empresas deban prohibir la publicidad anónima durante los periodos electorales, ¿no? Que no puedan subir contenidos
anónimos, ¿no? Que todo tenga que tener, pues claramente quién está haciendo una campaña en las redes sociales. Se reconoce el daño potencial que puede ser causado por la velocidad y el alcance de las comunicaciones que son reenviadas durante las elecciones y se toman medidas adecuadas para limitar esta problemática. Por ejemplo, WhatsApp recientemente ha limitado a 15 la cantidad de usuarios a las que se le puede reenviar un mensaje, ¿no? Y hemos visto que muchas veces eso pasa, ¿no? Después de que se reenvía muchas veces ya no lo podemos reenviar. Entonces, eso contribuye a que la velocidad de la desinformación no sea tan alta. Las autoridades electorales deberán decidir previa consulta con las empresas si impondrán o no una limitación semejante, sobre todo a las empresas de redes sociales durante las campañas electorales. Que las empresas deban rechazar la publicidad pagada con fondos provenientes del exterior durante las campañas electorales. Que las empresas deban establecer un procedimiento acelerado de atención de reclamos que permita que los ciudadanos puedan denunciar las actividades en línea durante el periodo de desarrollo de la campaña. Que durante el periodo de campaña electoral, las empresas deban informar semanalmente sobre las medidas que tomen para reducir la difusión de desinformación e información errónea y sobre los casos que hubieran detectado. Que las empresas deban informar sobre las medidas que tomen para impedir la creación de identidades falsas y sobre los casos que hubieran detectado durante la campaña electoral. Bueno, como que se puede volver muy aburrido si sigo leyendo, pero yo les invito a revisar este documento porque me parece que es de lo más importante que se debe de revisar en la reforma electoral que viene, porque nuestro modelo electoral de comunicación política está rebasado completamente y seguimos como con esta lógica punitivista, censora, de que queremos convertir al INE en un monitor de todos los ciudadanos, casi como en el libro de George Orwell, 1900, ¿cuál es el libro? Lo voy a ver aquí porque siempre se me va la fecha, me equivoco. Si alguien recuerda antes, 1984, ¿no? Esta obra donde habla pues, del Big Brother, ¿no? Prácticamente de la vigilancia constante del estado de los ciudadanos. Entonces, así estamos haciendo nuestras autoridades electorales, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y bueno, ya para terminar, les quiero preguntar a ustedes, ¿qué casos quieren que analicemos? El caso de los influencers del Verde, el caso Lili Telles, el caso Mariana Rodríguez o el caso Tlaquepaque. ¿Cuál consideran como más relevante? Porque pues entiendo que ya han estado hablando de algunos con mis compañeros, con mis colegas, para no repetir. ¿Cuál les parece más atractivo en estos minutos que nos quedan? Creo que me extendí de más ahora, no dio tiempo de poder hablar de más casos, pero creo que podemos profundizar. Caso Verde, Lili Telles, Mariana Rodríguez o el caso Tlaquepaque. Yo voto por el Partido Verde. Muy bien. A ver quién más se anima a decir su opinión. Partido Verde, Sí. ya le puse, maestra. Partido Verde está bien. Va. Pues sí. Pues venga, vamos a ver el caso de los influencers del Verde. A mí también me parece de lo más relevante recordar por qué se sanciona, cómo se sanciona a los del Verde, ¿no? Ya un poco les hablé del de Mariana Rodríguez, pero vamos a recordar brevemente este caso de los influencers del Verde, ¿no? Que han venido, que ya son reincidentes desde el 2015. 15. Entonces, vean, tenemos este primer caso. ¿Qué pasó desde el 2015? Aquí copié este cuadrito que nos permite recordar. Horacio Duarte Olivares, representante de Morena, y otros actores políticos presentaron queja, denuncia en contra de diversos ciudadanos porque publicaron, ustedes acordarán, ¿no? Difusión de propaganda electoral a favor del Verde en periodo de veda. Esto es bien importante.
las publicaciones que hace el Verde tanto en 2015 como en 2021 son en periodo de veda. Ahí está un elemento de por qué sí es posible sancionar en estos casos, ¿no? En este caso del 2015 fue en Twitter, ¿no? Y diversos actores utilizaban hashtags como becas para no dejar la escuela, el verde sí cumple, vamos verdes, Partido Verde MEX, inglés y computación. Y entonces, ¿qué se resolvió en este caso? Vean, en este caso no se pudo sancionar al partido por la publicación de todas estas personas famosas. En este caso se habló de personas famosas. Todavía no se hablaba de la palabra influencer. Si revisan la sentencia, se habla de personas famosas. ¿Por qué no se pudo sancionar? Porque en este caso la autoridad electoral hizo llamar a estas personas, las cuestionó y todas ellas en la audiencia dijeron, ¿no? No se pudo comprobar que hubo un contrato, que hubo un depósito, que hubo un pago, que hubo una promesa de pago. No hubo ninguna evidencia, lamentablemente, para desacreditar el dicho por todos de que lo hicieron en ejercicio de su libertad de expresión. Entonces, en modo alguno se evidenciaron un posible contrato, convenio, pacto verbal o vínculo alguno entre el Verde, alguno de sus dirigentes, ex candidatos del actual proceso electoral federal y los ciudadanos denunciados por emitir los mensajes controvertidos en Twitter en el periodo de veda electoral. Máxime que todos los ciudadanos, al contestar los requerimientos de la autoridad instructora al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, manifestaron que no recibieron contraprestación alguna para emitir los tweets, sino que actuaron en estricto apego a su libertad de expresión para difundir contenidos en dicha red social. Pero sí hubo sanción al partido por un ciudadano en específico y por una persona famosa en específico. ¿Quién fue? Por Raúl Osorio Alonso. ¿Por qué? ¿Qué publicó esta persona en Twitter? Él puso: todos nos quejamos, pero no aportamos soluciones. Becas para no dejar la escuela. Me encantó esta propuesta, Partido Verde. Me parece una gran causa del Partido Verde. Hay que concientizar que tenemos que cuidar nuestro planeta. Me uno. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Otra gran oportunidad para revalorar nuestro entorno natural. Mañana ayudamos a hacer la diferencia. Contribuyamos al apagón verde. Entonces, esta persona, Raúl Osorio, publica esto en periodo de veda. ¿Por qué sí se le sanciona? ¿Y por qué también el partido? Porque él era candidato a diputado suplente, por eso. Entonces, vean la calidad. Las otras personas eran personas famosas, pero eran ciudadanos. Y no hubo manera de comprobar que hubo un contrato, ¿no? Ese es el problema que hubo. Y ahorita vamos a ver cómo esto mejora la argumentación jurídica y la capacidad de la autoridad electoral para recabar pruebas en 2021, que sí se sanciona de manera espectacular el partido, ¿no? Entonces, vean, aquí, además, el ciudadano que era, bueno, este ex candidato, reconoció el contenido de los mensajes, no se deslindó ni trató de decir que lo habían hackeado, ¿no? Entonces, pues además fue un periodo de veda. Y al partido político se les sanciona porque pues no se deslinda del contenido de la publicación de su candidato, ¿no? De manera adecuada. Entonces, por esa cuestión es que se le sanciona a Raúl Osorio y al Partido Verde. Pero pues quedaron impunes el resto de los ciudadanos porque no hubo manera, no hubo contrato, como en el caso de Mariana Rodríguez, que se les revisó las cuentas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también mostró información y no hubo manera de demostrar que a Mariana Rodríguez se le pagó, ¿no? O que el partido hizo un gasto o que Samuel García hizo un gasto. Lo mismo en este caso del 2015. Pero ¿qué pasa en el caso de las elecciones de 2021? Estas son las historias, ¿no? Todos lo recordaremos. Bueno, estos son fotografías, historias que hicieron a través de Instagram diferentes influencers. En esta sentencia ya se habla de la persona influencer. Por ejemplo, este mensaje de Gabriel Soto,
que tiene 4 millones de seguidores, ¿no? Más de 4 millones de seguidores, y que se hace en el día de la elección, el 6 de junio de 2021. Y vean lo que dice. Pues llegó el día para salir a votar y antes de hacerlo es importante conocer las propuestas de candidatos y de sus partidos. Otras propuestas del Partido Verde es tener refugios que garanticen la tranquilidad de mujeres y de niños que han sido víctimas de violencia. Es nuestro derecho, nuestra obligación como mexicanos, así que todos hoy a votar. Y bueno, aquí está Bárbara del Regil, que también ha sido una persona muy controvertida, ¿verdad? Que siempre es objeto de polémica, y ella tiene más de 8 millones de seguidores, ¿no? Entonces tiene mucho más que Mariana Rodríguez. Y vean, bueno, ese análisis no lo hace la autoridad electoral, ahorita eso es algo que yo estoy diciendo. Pero bueno, ella también hace algo similar, ¿no? Esta es una respuesta que me cuesta mucho porque la gente siempre suele atacar cuando compartes tu opinión sobre religión, política, fútbol. Yo me informo como siempre que hay elecciones. Bueno, fue en periodo de veda, no fue el día de la elección como Gabriel Soto, pero también estamos hablando de un periodo de veda. Y también habla de las propuestas del Verde y cosas así. Pero a ver, ¿qué argumentó aquí la autoridad electoral para llegar a esta sanción de 40 millones de pesos? Así como la interrupción de la difusión de su propaganda electoral dentro del tiempo asignado por el INE en la pauta ordinaria por el periodo de un año calendario. Que a ver, yo sí voy a hacer una crítica aquí a la sanción, no por los 40 millones, porque bueno, eso sí fue una multa importante, de las más altas que ha habido, pero por quitarle su prerrogativa en radio y televisión por un año. A ver, si esta campaña la está haciendo el Verde en redes sociales, es porque sabe el poder que tienen las redes sociales. Y las sanciones que no tenga spots en radio y televisión, bueno, ahí hay algo que podríamos replantearnos desde mi perspectiva personal. Pero bueno, en fin, son el tipo de sanciones que establece la ley electoral. Tampoco podemos inventar sanciones de la nada, ¿no? A ver, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué en este caso sí se sanciona? A ver, se identificaron 104 cuentas de influencers, ¿no? A los cuales se pudo localizar 82 personas. Se logró notificar a 43 y bueno, 34 atendieron el requerimiento de la autoridad electoral. Entonces, los ciudadanos, al igual que en 2015, dijeron, no, estoy expresando esto desde mi libertad de expresión, ¿no? Es una mera coincidencia que mis intereses coincidan con las propuestas e ideología del partido. Y mi único interés es incentivar la participación ciudadana, ¿no? Entonces, todos argumentaron esto. Todos negaron tener un vínculo con el partido político. Pero vean aquí, ¿qué pasó? La unidad técnica de las diligencias realizadas por la unidad técnica en el procedimiento especial sancionador refirió tener conocimiento de la existencia de un guión. Se identificó que había un guión, que se les dio un guión a estas personas para que dijeran lo que dijeran, ¿no? Entonces, pues hay un indicio de que no fue una cuestión espontánea. Recuerden que lo que ha dicho el Tribunal Electoral es que en redes sociales hay una presunción de espontaneidad que debe ser vencida. Esta existencia de un guión empieza a derrumbar la presunción de espontaneidad. Pues no está siendo tan espontáneo lo que hacen los ciudadanos, ¿no? Si hay un guión. Se analizaron las 43 publicaciones en Instagram de las que se realizó la notificación de requerimiento de información y se consideró que los mensajes se dirigieron a externar el respaldo, apoyo. Bueno, esto no es tan importante, tengo que apurarme porque quedan 5 minutos. ¿Qué más? Se desvirtuó el ejercicio de la libertad de expresión. Se consideró como un hecho extraordinario, atípico, que un grupo específico y numeroso de ciudadanos que son pertenecientes a un mismo grupo particular, ¿no? De personas que se dedican al show, al business show, todo esto, expresa una posición política electoral prácticamente idéntica, incluso con referentes en común, a favor de una sola fuerza política en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Entonces es como un hecho atípico, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, ¿no?
es muy atípico que esto suceda, ¿no? Además, que estas personas no son militantes del partido político, entonces también es muy extraño, ¿no? Dado que varios ciudadanos publicaron contenidos en Instagram en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que había un guión, además. Además de que la responsable analiza como estrategias de comunicación, como un artículo que se llama Cómo diseñar una campaña con influencers en 8 pasos, y que coincide con todo lo que hizo el Verde. Entonces, son indicios de los cuales se va allegando la autoridad electoral. Y bueno, lo más importante, hay una vinculación con empresas de mercadeo. A partir de una publicación atribuida a una usuaria, se le vincula con la empresa Primary, y la responsable presumió que había una intención de usar a personas con presencia importante en redes sociales para la promoción del voto. Otra empresa, Epic Talento, se relaciona con 4 de las personas civiles responsables de las publicaciones en materia de la queja, por lo que consideró que existe la premisa de que prestan sus servicios a través de una agencia de representación. De un video que publica Alessandra Rojo de la Vega, se desprendió el indicio de que el partido recurrente realizó acciones dirigidas a desarrollar una campaña política mediante la contratación de personas con presencia en redes sociales. La empresa Agüita de Limón, responsable de las grabaciones realizadas por Alessandra Rojo de la Vega, manifestó que el partido recurrente quien contactaba a los invitados. Entonces hay un testimonio, una prueba testimonial de que el partido es el que contacta a estas personas influencers. ¿Qué más? Entonces, un guión, ¿no? Un hecho muy atípico, muy extraño desde el punto de vista estadístico. Hay un testimonio de que el partido contacta a estas personas, que hay empresas de publicidad involucradas en el caso. Y vean, a mí se me hace esto lo más importante. Hay un flujo de recursos. Del video publicado por Fernanda Moreno, la misma reconoció haber recibido como pago 10,000 pesos. En el caso de 2015, no hay ningún reconocimiento de ningún pago, y en el caso de Mariana Rodríguez tampoco. Aquí sí se reconoce que hubo un pago de 10,000 pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó 4 depósitos en efectivo por el monto de 10,000 pesos en fechas cercanas a las publicaciones de Instagram a favor de diversos responsables de las respectivas cuentas del usuario. Nabil Guerra Flores expuso el mecanismo a través del cual fue contactada y que le fue prometido un pago por 30,000 pesos. Entonces, pagos, flujo de recursos, promesas de pago. Y también Mauricio López Velasco expuso el mecanismo por el cual fue contactado y el ofrecimiento que le hicieron por 25,000 pesos. Entonces, hay testimonios, pagos, dinero. Entonces, vean las diferencias de los casos, ¿no? Porque también a veces dicen, no, ¿por qué aquí sí se sanciona y aquí no? Como que hay criterios contradictorios, pero vean que las pruebas son diferentes y que también los indicios son muy diferentes. Entonces, por todo esto, pues la autoridad concluyó que contaba con indicios de que hubo personas encargadas de reclutar a los influencers con presencia importante en redes sociales, por lo que concluyó que fue el partido recurrente el que ordenó su búsqueda. Y bueno, ¿qué más? También, el Verde dijo, no, yo me deslindo, ¿no? Se dijo, entonces, para que no fuera sancionado, pero no se deslindó a tiempo, porque, a ver, todas estas personas etiquetaron al partido, aquí está el @Partido Verde MX, entonces el partido, contrario a lo que argumentó, sí tuvo conocimiento de que estaba siendo etiquetado en todas estas publicaciones en un periodo prohibido. Entonces, se pudo haber deslindado en caso de que no hubiera hecho esta estrategia, pero evidentemente no lo hace hasta que se le denuncia. Entonces, pues esto también da convicción a la autoridad electoral de que efectivamente fue una estrategia concertada por el propio partido, porque de lo contrario, el mismo día, ante el primer @ hubiera dicho, a ver, yo no estoy pagando esto, ojo, ¿no? Y obviamente esto no ocurre. Entonces, pues bueno, en resumen, valorando todas estas pruebas en conjunto, es que se llega a la conclusión, además de que se le considera reincidente, porque esto mismo hizo en 2015,
a pesar de que no se pudo probar, pero que se sancionó con el caso de Raúl Osorio y que el partido tampoco se deslindó en su momento de los otros influencers, y entonces por ello, por ser reincidente, es que se individualiza la sanción y se llega a esta multa de 40 millones de pesos. Entonces, ¿cómo ven? Así fue el caso del Partido Verde Ecologista de México. Perdonen que ya se nos acabó el tiempo, como que ahora sí me extendí, pero yo me quedo aquí hasta que, bueno, si los que puedan, quieren participar, exponer alguna reflexión, algún comentario, yo me quedo aquí hasta el final a escucharles, porque bueno, además llegué tarde, 10 minutos tarde, entonces les debo 10 minutos, pero también quien quiera y pueda quedarse, les escucho. ¿Cómo ven este caso del verde? No sé si alguien tenga alguna pregunta, queja, reflexión que quiera hacer. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Pues bueno, yo les comparto la presentación. Se las compartí creo que ayer, ¿verdad? Pero si alguien no la tiene, se las vuelvo a compartir por si quieren checar más a fondo pues este documento que les comparto aquí de la UNESCO o los casos ya en concreto. Ahí donde estoy. Aquí. Entonces, bueno, ya saben que también estoy a sus órdenes en el correo electrónico institucional por si quedó alguna pregunta o alguna queja, sugerencia, retroalimentación, aportación, todo siempre es bienvenido. marta.tellom@ee.gov.mx. Me arroba en Twitter, que algunas personas me consultan cosas a veces en Twitter, o me discuten cosas en Twitter también. Es válido el disenso. También, este es mi arroba en Twitter. Entonces, les agradezco enormemente su atención, su disponibilidad, su paciencia. Y ahora sí me aventé un monólogo. Discúlpenme, pero es que este tema me apasionó en su momento, entonces es mucha información y es difícil como poder sintetizarla en el tan poco tiempo que tenemos. Pero gracias, les agradezco enormemente su atención, les deseo que terminen este diplomado con muchísimo éxito y espero encontrarles en otras actividades académicas. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Excelente semana. Hasta luego, maestra. Saludos de Tabasco. Gracias. Vale. Maestra, pero me comentó el maestro Robert Alvarado que se disculpaba ahorita, creo que tuvo que salirse como 20 minutos antes por